Estaba jugando en el patio de su casa con sus primos y un desconocido la raptó. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les hablaré de este triste caso. Esto sucedió en Colombia. Juliana Andrea Zamboni nació el 26 de junio del 2009 en Cauca, en el municipio de Buenos Aires, en una familia humilde de origen indígena. Su madre, llamada Nelly, y su padre, Juvencio. Y bueno, como les menciono, ellos vivían en Cauca. Como miles de familias en Colombia, los Zamboni se trasladaron a Bogotá buscando un futuro mejor. Se asentaron en el barrio Bosque Calderón, donde vivían en condiciones vulnerables, pero muy unidos. Se van a vivir a Bogotá y ahí su padre, Juvencio, consigue un trabajo como constructor. Con esto logra mantener a su familia. Su madre Nelly también se dedica a ayudar en casas, a hacer trabajos de limpieza. Juliana compartía mucho tiempo con sus primos, pasaban jugando y además, hablando de la personalidad de Juliana, se dice que era una niña alegre, muy bondadosa, muy amorosa y le gustaba jugar con sus primos demasiado. Y bueno, esta es toda la información respecto a la vida de Juliana. No hay demasiada información ya que como se trata de una menor de edad y además tenía una corta edad. Por otro lado les hablaré de Rafael Uribe Noguera. Este era un hombre de 38 años y a diferencia de Juliana, este era un hombre que tenía bastante dinero, digamos que era de la clase alta. Venía de una familia muy adinerada. Además, tanto en el colegio como en la universidad era muy popular. Le gustaba ser amiguero, le gustaba mucho la fiesta también. Y bueno, se gradúa del colegio, entra a la universidad a estudiar arquitectura en la Universidad Javeriana, graduándose en el año 2003. La Universidad Javeriana también es una de las más prestigiosas de Colombia. Además se dice que en la tesis para graduarse ya de la universidad, él hizo plagio y bueno, esto lo metió en problemas. Y bueno, eso es un dato, digamos, como que para darnos cuenta de que él era una persona de poder o adinerada y que podía hacer cualquier cosa por ese hecho. Para el momento de los hechos, Rafael trabajaba en una empresa de su familia, en una empresa de construcciones, y bueno, la familia de él vivía en una zona ubicada en Chapinero de Bogotá, que también se conoce como una de las zonas de personas adineradas. Y bueno, esta es, digamos, un poco de la información básica de este hombre, que es muy importante para este caso. Ahora vamos a pasar a los hechos. El día 4 de diciembre del 2016, en la mañana de ese domingo, Juliana se encontraba jugando con sus amigos y sus primos fuera de la casa. En ese momento un hombre llega en una camioneta a preguntarles a los niños que estaban jugando afuera una dirección. Bueno, ¿quién le pregunta direcciones a un niño? Es muy raro. Pero en este caso los niños como que le temen y la más inocente, Juliana, se le va acercando con engaños de este hombre. Entonces, en cuanto ya se le acerca lo suficiente, él abre la puerta y la arrastra al carro. La sube muy rápidamente al carro y se la lleva. A todo esto, sus primos y sus amigos con los que estaba jugando ella van a contarles inmediatamente a su familia, a los mayores que se encontraban en esa casa. Inmediatamente salen a buscar a Juliana, no ven rastro ni de la camioneta ni de Juliana, entonces llaman al 911. Llaman a la policía y ahí logran ver cámaras de seguridad. En estas cámaras se ve a un hombre en una camioneta y logran identificar la camioneta y la placa. Entonces van a la base de datos y buscan a quién le pertenece esa camioneta y dan que le pertenece al hermano de Rafael. Bueno, siguiendo con la ruta que hace este señor al llevarse a la niña, salió la versión de que luego de que la secuestró, él fue inmediatamente primero al edificio donde él habitaba, llamado EQ64. Él llega a este edificio con la niña, se queda ahí un rato, sale a comprar unas cosas y después regresa por el auto y sale hacia otro edificio. Este edificio es propiedad de su familia, llamado EQ66. Aquí entra en el auto con la niña y de ahí no se sabe nada más de Juliana. Entonces, como les había dicho, el carro en que fue secuestrada Juliana le pertenecía al hermano de Rafael, Francisco Noguera. Entonces la policía comienza a llamarlo a él, a contactarlo, les contesta y la policía les dice prácticamente que está implicado en un secuestro por la camioneta que está a nombre de él y él les dice que esa camioneta no la tiene él, que la usa toda la familia, que prácticamente solo la han puesto a su nombre y que no sabían quién la estaba utilizando en ese momento. Y es ahí donde comienza a llamar a toda su familia, comienza a llamar a su hermana, a su esposa y llama a Rafael también. El único que no le contesta es Rafael, así que van a buscarlo, van primero al edificio donde él vivía, dicen que no está, le dicen que había salido hace un buen rato y se dirigen al segundo edificio que es en el que sí se encontraba, que era propiedad de ellos y estaba desocupado en ese momento. Ellos estaban empezando a arrendar este departamento y bueno, no había nadie en ese momento. A las 3:32 de la tarde se ve en las cámaras de seguridad
que entra primero Catalina, la hermana de Rafael. A este edificio 5 minutos más tarde entra el hermano de él. En este edificio empiezan a buscarlo, no pueden dar con el paradero de él, le preguntan al celador de ese edificio y les dice que Rafael está arriba. Ellos siguen llamándolo, timbran muchas veces en el apartamento, pero no les abre la puerta. Ellos en ese momento de desespero, el hermano se sube a la azotea o terraza del apartamento en el que ellos estaban. Bueno, el hermano logra trepar por la terraza, ya que ese departamento era dúplex, como que colindaba con una con la otra. Entonces logra trepar el muro y entra a la otra terraza. Cae ahí y es en ese momento donde logra entrar al departamento, ya que Rafael nunca no le quería abrir. Y según la versión del hermano, dice que encuentra a Rafael en estado de shock, al parecer con una sobredosis de drogas y alcohol, así que en ese momento ellos deciden sacarlo a Rafael del apartamento y se lo llevan inmediatamente a la clínica Montserrat, que se conoce también por ser una de las clínicas psiquiátricas más famosas de Bogotá. Después terminan trasladándolo a la clínica Navarre, también en Bogotá, y es ahí donde todo se va desenvolviendo mientras Francisco lleva a su hermano al hospital. Llaman a la policía y les comentan que el cuerpo de la niña Juliana está en el apartamento en el que ellos acababan de estar. La policía hace un allanamiento y efectivamente encuentran el cuerpo de Juliana. Ahí es donde la policía, bueno, ya decide apresarlo a Rafael por ser el culpable o el principal sospechoso de la muerte de Juliana Zamboni. Van a la clínica donde él se encontraba y le leen sus derechos. Y bueno, cuando capturan a este hombre, él obviamente dice que es inocente, que él no tiene nada que ver. Y así se mantiene durante algún tiempo hasta que, bueno, después de varios juicios, él decide confesar qué es lo que había pasado. Así también salió la autopsia, obviamente, de Juliana y descubren que ella muere por asfixia y sofocación y que también fue abusada sexualmente. Y bueno, se sabe de que ella se encontraba en un jacuzzi que se encontraba en la terraza de este apartamento y donde la encontraron también. Y este hombre metió a la niña dentro de las maquinarias del jacuzzi. Hay como una puerta donde está, digamos, el motor, las tuberías, y ahí la había metido a Juliana. Y bueno, además en esta investigación se dice que no era la primera vez que Rafael Uribe fue al barrio, digamos, de Juliana, donde se encontraba ella, porque días antes había ido ya a ese barrio, así mismo en una camioneta, a tratar de convencerlos de que se suban y se vayan con él. Incluso les ofrecía dinero, ciertas cantidades de dinero para convencerlos, pero como era un desconocido y los niños también no se dejaban llevar, no le hacían caso. Así que Rafael pues se fue de ese lugar y volvió días después, les ofreció más dinero, se dice que 10,000 pesos, y bueno, según se dice que la niña había aceptado y se había subido, pero después como que sintió peligro y se ha bajado de la camioneta y luego vuelve, pero esta vez sí le funciona con Juliana, y entonces se va a toda velocidad con Juliana en su poder, y pasó algo muy, digamos, inesperado, porque como les mencioné, él primero se dirigió al primer edificio donde vivía él, pero un día antes de que esto ocurriera, unos ladrones se subieron al balcón del edificio donde vivía él, se treparon para robar en el apartamento y movieron una de las cámaras de seguridad. Dejaron movida esa cámara y esta fue la cámara que ayudó, digamos, a dar una pista dentro del caso de Julián, ya que dejaron la cámara mirando al parqueadero, o sea, dejaron la cámara precisa para ver, digamos, el carro entrar, y es ahí donde en esa cámara la vieron a Juliana, pues que iba en el carro de él, iba como recostada en las piernas de él y así la llevó y la entró a ese edificio. Y bueno, obviamente ella iba de copiloto, le iba aplastando como decir la garganta con el brazo para que ella no pudiera gritar ni decir nada, pero la llevaba en sus piernas, la cabecita. Además, él se vio a Rafael salir a comprar unas cosas y bueno, después de la investigación se pudo detectar que él había comprado aceite, cigarrillos y un encendedor. Bueno, minutos después se ve que salen de este edificio dirigiéndose al otro edificio, donde otra cámara los captura, pero en esta ya se puede ver que Juliana no se movía. Y bueno, según cuentan, Rafael sube al edificio con la niña, dice que ingirió drogas, ingirió alcohol y dice que ahí como que no se acuerda qué pasó y que se quedó, como decir, inconsciente durante mucho tiempo. Dice que después, cuando ya como toma conciencia, empieza a revisar el celular y ve que tiene demasiadas llamadas perdidas de su hermana y su hermano, y también mensajes preguntándole que dónde está. Y es ahí donde empieza a reconocer todo lo que estaba pasando. Según él, dice que pasaron varias horas y él no quería abrirle la puerta y bueno, y es ahí donde decidió esconder el cuerpo de la pequeña Juliana. Y exactamente en ese momento también es donde su hermano Francisco logra entrar a este apartamento. Es ahí donde lo encuentra en estado de shock y dice que ahí es donde su hermano le pregunta ¿dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? Y que como que recién está despertando él. Y él le decía como que
no, no sé cuál niña, cuál niña. Yo pienso que haciéndose como que el desentendido loco. Después empezó a cambiar sus versiones una y otra vez. Y una de esas versiones dijo que la niña se había bajado del carro y que él la había dejado ahí botada como que a su merced. Y después en otra versión que la cambió de nuevo, dijo que la niña se había caído del auto y que se había muerto en esa caída. Y después en otra versión dijo que le había tapado la boca porque venía gritando mucho en el carro. En un momento ella dejó de gritar y se dio cuenta de que ya estaba sin vida. Y fue ahí que también confesó que la había metido a los ductos del jacuzzi. Y es ahí donde entra el guardia de seguridad del edificio también. Lo interrogan, él dice lo que había pasado, digamos, porque hay como una brecha de 5 minutos que él baja al sótano y no se sabe qué pasó en esos 5 minutos. Ese señor se llamaba Fernando Merchán. Él se encontraba de turno ese día y dice que a una hora específica entró el hermano, luego entró la hermana, luego salieron todos del edificio, incluso los guardias de seguridad. Y bueno, se sabe que, bueno, como en todo lado, creo, todos los guardias de seguridad tienen que anotar lo que pasa cada cierto tiempo, los movimientos que hay en el edificio. Este se llama minuta y anotan las cosas que van ocurriendo a lo largo del día. Este guardia de seguridad anota lo siguiente: 15 horas 40. A esta hora, la señora Catalina Uribe, hermana de Rafael Uribe, entra al apartamento 603. Ella tiene las llaves del apartamento. Se encuentra de turno Fernando Merchán. También entra el señor Francisco Uribe, hermano del señor Rafael Uribe. Y bueno, y para todo esto igual no se cree o no se creyó de que él había estado implicado en esto, ya que bueno, él confesó todo, dio las versiones bien y no se lo notó nervioso ni nada. Digamos que él trataba de colaborar en lo que podía con la policía, pero pasó algo muy raro, y es que el 9 de diciembre de ese mismo año aparece el cuerpo sin vida de Fernando Merchán, este guardia de seguridad. Y bueno, a esto le pareció muy raro a todos, ya que bueno, el testigo, digamos, más importante de este caso apareció muerto, y bueno, él dejó una nota en la que solo decía que él era completamente inocente y le pedía a su familia que lo perdonara. Digamos que también es muy rara la forma que él murió, ya que lo encuentran boca abajo en la ducha que quedó abierta, y bueno, él termina como decir ahogándose ahí, ya que además le encontraron medicamentos depresivos. También le encontraron unas lesiones con un objeto cortopunzante y bueno, él muere por asfixia posicional por la manera en que se acostó en la ducha. Sus hijas, Olga y Karen, han estado en una lucha, digamos, de defender el nombre de su padre, diciendo que era inocente, haciendo conocer la inocencia de su padre. Y decían que lo que pasó es que él se sentía demasiado presionado, amenazado, y todo esto generaba cierta presión por parte de personas de que tal vez no quería que se sepa la verdad. Bueno, también los jefes de él le prohibieron que diga muchas cosas o que dé demasiada información, ya que no querían como que decir meterse en problemas. Y bueno, se puede deducir que todo esto viene a mano de la familia Uribe, ya que es, como les mencioné, adinerada, entonces digamos que tienen cierto poder para manejar ciertas cosas. Y otra de las cosas raras es que el cuerpo de Juliana lo encontraron alrededor de las 12:30, 1 de la mañana, y medicina legal fue llegando como a las 4 de la mañana. Entonces eso es un dato muy raro que pasó, y también se piensa que una tercera persona participó en este caso. Por la naturalidad de los hechos hay cosas que son muy particulares. Por ejemplo, en el carro de este hombre encontraron los zapatos de Juliana. También encontraron la ropa de Juliana en el tanque de cisterna del baño. Y bueno, ella estaba completamente desnuda y la encontraron llena de aceite. El aceite que este hombre había salido a comprar. Este aceite lo utilizó para untar a la niña. No se sabe por qué. Tal vez un fetiche de este hombre con el aceite. O se habla también se dice que tal vez para cubrir huellas, ya que el aceite es utilizado para cubrir ciertas huellas. Además, el aceite también encontraron en todo el apartamento. Todos los pisos estaban llenos de aceite. Y bueno, a la final, gracias a una investigación, encontraron fluidos de Uribe en el cuerpo de Juliana. También hay otra inconsistencia, que es el tiempo que estuvieron los hermanos en el apartamento, ya que ellos llegaron como a las 3 de la tarde y terminaron saliendo a las 5. Y para esto pues hay una gran teoría, y es que estos dos hermanos, Catalina y Francisco Uribe, son abogados muy reconocidos en Bogotá y tienen un bufet muy reconocido. Y se dice que lo que ellos hicieron fue ayudarlo a su hermano a cubrir el crimen, y que ellos habían sido de la idea de utilizar el aceite, ya que tenían ese conocimiento de que el aceite altera la escena del crimen. Y también se dice que también fueron los de la idea de intoxicar a su hermano con drogas y alcohol para esto tenerlo a su favor. También se dice que cuando él salía de la clínica, afuera lo esperaban varias personas para lincharlo, ya que la noticia de lo que le había hecho a Juliana corrió muy rápido. O sea, todos se enteraron y empezaron a querer lincharlo a este hombre. Y bueno, este es uno de los casos en
en que, digamos, la justicia de Colombia hace su trabajo y le generan una respuesta muy rápida a la familia de Juliana, dándole justicia a su hija, ya que la condena de este hombre fue solo pocos meses después de los hechos y le terminan condenando a 58 años de prisión. En Colombia no existe la cadena perpetua, pero la pena máxima es 60 años de prisión. Y ese fue el caso de Juliana Zamboni. Espero haya sido de su agrado. Por favor, comenten, denle like, comenten si tienen algún dato sobre este caso o si quieren que haga algún otro caso, también coméntenlo. Ayúdenme con su like, ayúdenme con su suscripción y bueno, esto ha sido De Sol a Sol, un caso más que debías conocer.